¿Y cómo comenzó todo esto? Todo esto comenzó el 10 de noviembre de 1987. Mi historia de conversión al catolicismo comenzó la misma noche en que decidí entregarme sin reservas al Señor. Después de una adolescencia algo turbulenta, decido regresar a la iglesia de mis padres. Nosotros éramos de extracción pentecostal. Y en esa noche, en un exuberante y vibrante culto pentecostal, yo decidí dejar atrás aquel pasado turbulento y entregarme al Señor. Cuando se dio la oportunidad del llamado, corrí a aquella plataforma a comprometerme con el Señor. Pero después que hago la oración del pecador para reconciliarme con el Señor, caigo en la cuenta de lo mucho que me atraía el mundo, de que era un miserable pecador, y yo no quería volver atrás, yo quería entregarme totalmente al Señor. Así que se me ocurrió una movida radical para garantizarme, para obligarme a mí mismo no volver atrás. La movida radical que se me ocurrió fue jurar. Entiendan por favor, a los pentecostales de la vieja guardia de mi escuela no se nos permitía jurar, se nos tenía vedado, no jurábamos. Pero aquella noche, a pesar de que sabía se nos tenía prohibido, yo quería obligarme a mí mismo y se me ocurrió, voy a jurar, y no solamente voy a jurar, sino que voy a jurar por Dios. Y dije, Señor, en esta noche me entrego a ti sin reservas. Sé que se nos tiene prohibido jurar, pero yo necesito obligarme a mí mismo porque yo conozco el material del que estoy hecho. Soy de carácter frágil, de voluntad pobre. Y la manera que se me ocurre para obligarme a mí mismo a no fallarte jamás es, Señor, te juro por ti mismo, no claudicar, no echar para atrás. Voy a hacer tu voluntad, voy a seguir el consejo de tu palabra, voy a hacer caso a lo que me digas, siempre hasta que me muera. Ese es mi compromiso contigo, Señor. Yo te juro. Mi corazón palpitaba fuertemente, había hecho algo que se nos tenía vedado. Estaba bien hecho, lo hice bien, el tiempo me dio la razón, porque aquel juramento me obligó. Claro, seguro que volví a pecar. Y he cometido muchos errores. Pero Dios es mi testigo, que desde aquella noche nunca se me ha pasado por la mente tan siquiera la idea de abandonar a mi Señor. Nunca se me ha ocurrido la idea de claudicar de la fe. Al contrario, vi mi vida transformada y dije, si el Señor ha hecho esto conmigo, yo tengo el deber de entregarme a un nivel más de profundidad con el Señor. Y me sentí llamado por el Señor a ser ministro, pastor de almas, predicador y maestro de su palabra. Gracias a Dios, mi denominación proveía un sistema de educación de seminaristas para prepararles en teología y cuidado pastoral, y después de esto ser reconocido por la denominación, recibir las credenciales. Se nos daba una tarea o una asignación pastoral que teníamos que cumplir. Así que después de mi licenciatura en 1991, se me reconoce por fin como ministro y se me asigna como pastor capellán del Hospital Federico Trilla en la ciudad de Carolina. Hoy yo estaba tan ilusionado, por fin soy un ministro, predicador, pastor de almas. Y me inicié como capellán. Desde no se quedé prendado por la capellanía. Es un ministerio pastoral que se realiza extramuros, fuera de los contornos del templo. Y me encantó porque ayudaba a muchas personas para que se acercaran al Señor. Claro, para mí era sencillo, era fácil.
se me había enseñado inclusive desde pequeño. Y ahora sabía que mi misión como ministro del Evangelio era que las personas se convirtieran. Y lo hacía con muchas personas, las acercaba al Señor, le mostraba la voluntad y el designio de Dios para ellos a través de la Escritura, de lo que se me había enseñado era el plan de salvación para las personas. Mediante una secuencia de textos bíblicos, yo instruía a las personas, les convencía para que se convirtieran, realizaran también la oración del pecador, y entonces luego eran referidos por mí a una de nuestras iglesias, una de las iglesias de mi denominación. Pero fue iniciándome como pastor que tuve la primera crisis en el ejercicio del ministerio que eventualmente me condujo a la Iglesia Católica. Estoy sirviendo a aquellas personas y me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más. Para mí era sencillo, no lo entendía. Me habían enseñado que todo estaba en la Biblia. Todo lo que necesitaban saber, todo lo que yo necesitaba para ejercer mi ministerio estaba contenido en la Biblia. Todo estaba en la Biblia, todo dependía de la Biblia. Allí estaba la verdad encapsulada en la Biblia. Si había algún problema en el ministerio, sencillamente me refería al texto adecuado en el lugar adecuado. Y ahí se resolvía todo. Pero no era así en la práctica. Me di cuenta de que habían muchos otros cristianos muy bien intencionados que se basaban en la misma Biblia que yo. Decían estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que tenía yo, y sin embargo estábamos divididos, irremediablemente divididos. Me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa en discordia, o por lo menos no de acuerdo con las demás ofertas de otras denominaciones evangélicas. Y esto para mí era importante porque no nos poníamos de acuerdo en asuntos de fe medulares que eran importantes inclusive para la salvación de aquellas personas. Comencé a sospechar entonces de que mi amada Biblia no era suficiente para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, y esto era importante porque había descubierto en la Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 16, que el Señor dijo a su primera iglesia: yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea, ovejas que no son judías. ¿Quiénes son esas ovejas de otro rebaño que no son judías? Nosotros. Y dijo, de manera que habrá un solo redil con un solo pastor, una sola y única iglesia. Sin embargo, había repasado las estadísticas. Me enteré de que en este país, en los Estados Unidos, habían en aquel momento poco más de 36,000 denominaciones cristianas. Las estadísticas denunciaban que cada semana se crean 6 nuevas iglesias en este país. Esto es contradictorio porque el Señor, el jefe, con su boca de comer, dijo hace 2000 años atrás, en Mateo capítulo 16, versículo 18, y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, descubrí que la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debió haber sido la misma desde que Él la fundó hasta ahora. Hasta ahora. Hice un repaso histórico y me di cuenta de que mi iglesia tenía 97 años. Había salido de otra que tenía 180, que a su vez salió de otra que tenía 230, que a su vez salió de otra que tenía 400, que a su vez salió de otra que tenía 500. ¿Y qué había entonces 1500 años atrás, antes de la Reforma Protestante? Miré a la historia
No pude rehusar la evidencia histórica frente a mí. La única iglesia que podemos señalar históricamente, desde que Cristo el Señor la fundó, hasta 1517 que Lutero la dividió, pero aún hoy, 2000 años después, esa única iglesia subsiste de manera especialísima en esta Santa Iglesia Católica. Una sola y única iglesia. Dije, este problema lo tengo que solucionar. Miren, para ejemplificarles a ustedes, en el hospital sirvo a una señora, había tenido un parto difícil. Tuvo que quedar recluida por algunos días más, días que yo aproveché para evangelizarla, convencerla, convertirla. Le dije, hermana, ¿está lista? Ya usted se puede bautizar, yo le voy a bautizar y después de esto le voy a referir a la iglesia de un compañero mío cerca de su casa. Y ella me dijo, aquí tenemos un problema, pastor. Yo no puedo bautizarme. Y le dije, ¿por qué no? Y ella me dijo, porque ya yo fui bautizada. Y le dije, qué bueno, ¿cuándo? Y me dijo, fui bautizada a los 6 meses de edad. Y le dije, hermana, ese bautismo no es válido, tiene que ser ahora de adulta. Y ella me dijo, pastor, usted tiene un problema, porque a mí me bautizaron a los 6 meses en una iglesia luterana evangélica más antigua que su iglesia, fundada por el doctor Martín Lutero, que inicia la reforma protestante a la cual usted pertenece. Y en mi iglesia evangélica bautizan los bebés. Yo fui bautizada, no puedo bautizarme de nuevo, sería un pecado. Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 4, que nosotros debemos perseverar en un solo bautismo. Y me citó además el Evangelio. El Señor dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Me citó Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me dijo, ahí está la promesa de Dios para mí, mis padres creyeron. Y la fe se aplica a mí y la gracia por el bautismo que me salva. Le dije, ¿cómo que el bautismo salva? Y me dijo, ¿no lo ha visto usted en la Biblia? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice, el bautismo ahora os salva. O sea, la doña tenía textos para contradecirme a mí. Claro, yo tenía los míos también, no se crean. Pero era su palabra contra la mía. Una vez más me di cuenta de que la sola Biblia no solo no aparece en la Biblia, sino que no era suficiente para mantener esa unidad querida por Cristo. Se me ocurrió que todo esto lo podía solucionar estudiando mucho. Hay gente que se cree que yo he estudiado mucho porque soy inteligente. No. Yo estudié mucho porque no quería hacerme católico. Y fueron los estudios, el mecanismo que utilizó el Señor para hacerme católico. Pero no soy inteligente. Inteligente fue la mujer que me precedió en el uso de la palabra, porque ella se dio cuenta, atendió la voz del Señor, aceptó la revelación de Cristo en su vida y se hizo católica en tiempo récord. Mi proceso de conversión fue un proceso de 5 años. Me da vergüenza admitirlo, pero yo he venido aquí a decir la verdad. Mi proceso de conversión fue un proceso de 5 años, 5 años de resistencia al Espíritu. Y decía una y otra vez, Iglesia Católica, no, jamás, en la vida, imposible, no puede ser. Esto lo soluciono yo con la Biblia, profundizando en la Biblia. Y entonces decidí estudiar mucha teología y mucha exégesis bíblica. Me matriculé en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, una excelente escuela teológica,
con excelentes profesores en Biblia y una biblioteca monumental. Allí me matriculé y el primer semestre tuve que hacer un trabajo sobre Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 16. Pero para eso tuve que estudiar toda la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Descubrí algo similar a lo que yo estaba pasando. El apóstol se resiste a la división entre los cristianos. El apóstol dice, ¿cómo es posible en Primera de Corintios? ¿Cómo es posible que ustedes digan tener el Espíritu Santo y sin embargo estén tan divididos? Es imposible tener el Espíritu de Dios y estar divididos. Y tenía sentido para mí y a la vez me escandalizaba. ¿Cómo es posible que digamos nosotros tener el Espíritu Santo y sin embargo estemos tan divididos? ¿Cómo es posible que hay católicos que digan tener una experiencia con el Espíritu Santo y que esa experiencia con el Espíritu Santo los saca de la iglesia? Eso es atentar contra la misión del Espíritu Santo, que según el apóstol en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para conformar un solo cuerpo. Si el Espíritu Santo te está hablando para que te salgas de la iglesia, ve tú a saber qué espíritu es el que te está hablando. Pero el Espíritu Santo de Dios no saca gente de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios conserva la unidad del cuerpo de Cristo. Y como me pasó a mí y le pasó a mi esposa, mete gente en la iglesia. Mucho estudio bíblico, mucha teología. Me voy a circunscribir al Evangelio según San Juan para avanzar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 25 al 26 y capítulo 16, versículos del 12 al 15, el Señor habla poco antes de irse, da como su testamento y dice, voy a parafrasear: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un paráclito, un acompañante. Y llama a ese acompañante en el capítulo 16 el Espíritu de verdad. No de las verdades, no de las opiniones, sino el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo que va a enviar el Padre en mi nombre, les mostrará, les conducirá a la verdad completa. Escuchen bien, el Señor se va, pero va a enviar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo iba a seguir mostrando a la iglesia, revelando a la iglesia toda la verdad. Y yo decía, pero si Jesucristo es la verdad en persona, ¿para qué yo quiero otra verdad? Pero el Señor ha dicho, después de mí me voy, viene el Espíritu, y el Espíritu sigue revelando, sigue mostrando. Y la pregunta que se me ocurrió fue, bueno, pues entonces el Señor no miente, el Señor siempre dice la verdad. Fundó una iglesia y dio a esa iglesia la plenitud del Espíritu Santo para que se mantuviera enseñando lo correcto y profundizando y definiendo la verdad. La pregunta fue, ¿dónde está esa iglesia? ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Y dónde está la plenitud de ese Espíritu Santo? Por primera vez en mi vida se pasó un letrerito en mi frente con la frase Iglesia Católica. Y yo reaccioné como un buen evangélico. El Señor reprenda al diablo. Mire qué Iglesia Católica, jamás. Esto lo resuelvo yo con profundización bíblica. Y seguí con Juan. Estoy haciendo un estudio exegético completo de todo el Nuevo Testamento, pero ahora estoy concentrado en San Juan. Capítulo 17, versículos del 18 al 23, pueden seguir leyendo hasta el 27. Esto es importante. Según los expertos en la Biblia, estamos hablando de uno de los versículos más importantes de toda la Escritura. El Señor habla con el Padre. Escuchen bien, estamos hablando de una conversación dentro del ser de Dios. Si tú quieres saber lo que el Señor ha fijado en su potestad, en su voluntad, los designios del corazón de Dios acerca de la iglesia, tú tienes que leer estos versículos. O sea, aquí estamos hablando de una conversación dentro de las entretelas de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad habla con la primera persona de la Santísima Trinidad. Esto es importante.
Y dice el Señor, Jesús, al Padre: no ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos, sino por los que creerán por la palabra de estos. ¿Quiénes somos los que vamos a creer por la palabra de los apóstoles? Está hablando de nosotros ahora. Para que todos sean 36,000. Perdón, me equivoqué, perdón. 36,000 era lo que había en aquel momento, 36,000 iglesias. El Señor dice: para que todos sean uno, como tú, escuchen bien por favor, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno. Escuchen el adverbio: perfectamente uno en nosotros. Alguno dirá: pero el Señor está hablando de una unidad que no se ve. Entonces los protestantes tienen razón. La iglesia es invisible. Yo quería que la iglesia fuera invisible, me convenía. Seguro, todos cabemos. Sigamos con el pasaje. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo tiene que ver la unidad, palpar, corroborar, contactar, darse cuenta de la unidad del cuerpo de Cristo, ver con los ojos, para creer que el Padre ha enviado al Hijo. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo es una iglesia visible. Que a otros le convenga es invisible, es asunto de ellos. Pero la iglesia establecida por Cristo hace 2000 años atrás, que necesariamente ha tenido que ser la misma hasta hoy, 2000 años después, es una iglesia visible. Y es una iglesia con poder. Efesios 1, 22, 23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 21 dice que a Cristo se le da gloria en la iglesia, que según primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, es la columna y el fundamento de la verdad. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Que viva la Iglesia Católica. Que viva el Papa. Que viva María. Que viva Cristo sacramentado. Alabado sea el Señor. Aquí hay poder. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo es esa unidad del Espíritu? Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante, el apóstol exhorta: os conjuro a que permanezcan solícitos en la unidad del Espíritu. ¿Y cómo es esa unidad del Espíritu? Recuerdan, la unidad del Espíritu, importante para el apóstol en primera de Corintios 12, 13. Dice el apóstol que esa unidad en el Espíritu consiste en un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, en un mismo espíritu. Descubrir la unidad de la iglesia y descubrir la visibilidad de esa iglesia y descubrir que esa iglesia es necesaria por el solo hecho de haber sido instituida por Cristo. Pero yo quería que esa iglesia fuera la mía. Yo no quería que esa iglesia establecida por Cristo era la iglesia católica, porque si era la iglesia católica, entonces yo tenía obligación de permanecer, de pertenecer a ella. Y yo no quería la iglesia católica. Nunca había sido católico en mi vida. Se me había instruido sobre cosas nefastas de la iglesia católica. Se acusaba a la iglesia católica y yo también lo hacía, diciendo medias verdades y acusando a la iglesia acerca de cosas que no sabía muy bien, pero que
como las había leído o me las habían dicho, pues las seguíamos repitiendo. Pero además, los pocos católicos que conocían no me hablaban de su fe. Y yo deduje, si ellos no me hablan de su fe es porque se avergüenzan de su fe. Y si se avergüenzan de su fe es porque su fe no conviene. Si ellos no están convencidos de su fe, ¿por qué yo tengo que convencerme de la fe de ellos? Yo tengo que convencerme de mi fe. Yo tengo que encontrar la evidencia bíblica que señale a mi iglesia como la iglesia de Jesucristo. Y hablé con algunos compañeros pastores y un compañero mío también en la facultad de teología. Ya he comenzado a enseñar la teología en el seminario de mi denominación. Eso fue otra cosa que me atraía mucho a mi denominación. A los 33 años yo era el catedrático de teología de mi denominación, teología sistemática, en el seminario de nuestra denominación. El sueño de mi vida lo lograba a la corta edad de 33 años. ¿Cómo abandonar todo aquello? Imposible. Y me dijeron algunos compañeros: Fernando, tú realmente no tienes ningún problema. Tú tienes que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es de donde surge la iglesia nuestra. A lo cual yo repliqué: pero es que nuestra iglesia pentecostal es una entre otras iglesias pentecostales, y hay otros pentecostales que creen distinto a nosotros. Eso no fue lo que dijo el Señor que debía ser su iglesia. Y ellos me dijeron: bueno, pero busca ahí las notas de nuestra religiosidad pentecostal. Y me di a la tarea de profundizar. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando uno profundiza verdaderamente en la Biblia? Digo, no se trata de un texto bíblico por aquí, de un pasaje bíblico por allá. Cuando tú abarcas toda la Escritura y eres capaz de profundizar en toda la Escritura, claro, para ello hay que permanecer en comunión con la iglesia que tiene la plenitud del Espíritu Santo para abarcar toda la Escritura y profundizar en toda la Escritura. Pero allá afuera no estábamos en comunión con esa iglesia, ni teníamos ese espíritu, por lo menos la plenitud de ese espíritu. De todas maneras, profundicé mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cada vez que profundizas en la Biblia, necesariamente te vas a encontrar con la iglesia que escribió la Biblia, que fue otra cosa que aprendí en el seminario evangélico. La iglesia no surge porque hay gente que cree en la Biblia, no. A partir de la fe de la iglesia escribe la Biblia. Y me di cuenta que la iglesia que escribió la Biblia era la que los padres de la iglesia señalaban como católica en los primeros 4 siglos de la era cristiana. Como San Cipriano en el año 250, Tertuliano en el 197, Agustín en el 397 y Clemente Romano en el año 97 después de Cristo. Clemente Romano era obispo de Roma. Interviene en la iglesia de Corinto para resolver un problema. Y Clemente Romano se basa y parte de su autoridad como sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Pero vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde surge mi pentecostalismo. Portentos, milagros, prodigios y señales que siguen al pueblo de Dios. Miren la iglesia del libro de los Hechos, profundizando en los textos, no tomándolos de manera superficial, sino profundizando. Me di cuenta de que según Hechos capítulo 1 versículo 8, esa iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer era una iglesia católica. Me di cuenta profundizando en Hechos capítulo 1 versículo 14 que esa iglesia era mariana. Se refería a la madre de su rey como la reina del reino de los cielos. Por eso la tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, como una reina revestida de sol, la luna a sus pies, coronada de estrellas. Está encinta, va a dar a luz al que rige, el que regirá las naciones. ¿Quién es ese que va a regir las naciones? Jesucristo. ¿Quién es la madre de Cristo? María Santísima, en Apocalipsis capítulo 12. Descubrí además, profundizando en los textos bíblicos, que según Hechos capítulo 2 versículo 42, esta primera iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer era una iglesia eucarística y era una iglesia apostólica.
la iglesia de Jesucristo es católica, mariana, eucarística y apostólica. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo resuelven Bernabé y San Pablo aquel problema de Antioquía con los judaizantes? Descienden a Jerusalén y allá en Jerusalén celebran el primer gran concilio de la iglesia. Y dice en el capítulo 15, versículo 28, Santiago, quien era el obispo de Jerusalén: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, porque esta iglesia apostólica habla con la autoridad de Cristo y el poder, la potencia del Espíritu Santo. Por eso lo que diga un sucesor de los apóstoles para mí es palabra de Dios. En Lucas capítulo 10 versículo 16, el Señor dice: a sus apóstoles, a los primeros ministros, a sus primeros obispos, el Señor dice: el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. El Señor ha establecido medios para acercarnos a Él. Claro, allá afuera se prefiere otra cosa, línea directa. Sin embargo, el Señor, el que manda, Emmanuel, Dios con nosotros, ha establecido la iglesia y medios de salvación para acercarnos a Él. Esos medios de salvación son los santos sacramentos. En Mateo 28, 19, el Señor dice a sus primeros obispos: vayan y prediquen, no escriban, no, vayan y prediquen este evangelio a todas las gentes. Por eso es que esta iglesia tiene que ser católica, porque es un solo y mismo evangelio a todas las gentes. Dice: enseñándoles lo que yo les he mostrado. ¿Y qué es todo lo que el Señor ha mostrado? Tienen que referirse entonces al último versículo del evangelio según San Juan. Dice: muchas otras cosas hizo el Señor, que si fuesen todas puestas por escrito, el mundo no podría sostener los libros que tendrían que ser escritos para contener las enseñanzas, las acciones de Jesús. No todo está en el libro. Hace falta referirse a la iglesia con la plenitud del Espíritu para escuchar, entender toda la revelación. No parte de la revelación, sino toda la revelación. Pero yo creía, se me había enseñado y también lo enseñaba, esta iglesia católica era una iglesia apóstata, porque esta iglesia católica, decía yo, se refería más que nada a la tradición de los hombres y no a la tradición de Dios. Para comenzar, la tradición está prohibida en la Biblia, decía Mateo capítulo 15, denunciaba las tradiciones de los hombres. Sin embargo, descubrí que lo que se habla en Mateo capítulo 15 es una tradición malsana que desvirtuaba el cuarto mandamiento. No obstante, el apóstol en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 y primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 alaba la tradición y dice: doy gracias a Dios y les alabo porque ustedes han permanecido fiel en la tradición que han recibido de nosotros, por carta u oralmente. La santa tradición. Porque no todo está en la Biblia, pero yo quería que todo estuviera en la Biblia. No me convenía aceptar esto de la tradición. Era la Biblia, solo la Biblia, eso se me había enseñado, eso yo enseñaba a los seminaristas. Solo la Biblia. La clase más importante de teología sistemática que yo daba establecía un parámetro para la teología protestante. Y el parámetro era la Escritura, la Biblia, y solo la Biblia es norma de doctrina, conducta. La Biblia, solo la Biblia. Pero comencé a buscar en la Biblia dónde estaba eso, y esas palabras no las encontré. Así que fui a donde mi primer profesor de teología, el doctor Ricardo González, y le dije: doctor, ¿podría usted ayudarme? Es que yo he incluido en mi clase de teología lo que usted me enseñó en su clase de teología.
¿Recuerda usted el presupuesto protestante que usted nos enseñó, que decía que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta? Hombre, sí, Fernando, lo recuerdo claramente. ¿Podría usted decirme dónde está eso en la Biblia? Y él me respondió: Fernando, yo nunca dije que eso estuviera en la Biblia. Pero ¿cómo va a ser? El presupuesto protestante más importante, del cual deriva toda nuestra doctrina, nuestra fe y nuestras acusaciones a la Iglesia Católica, resulta que no es bíblico. Y me decía, bueno, pero es que hay textos bíblicos que lo infieren. Y le dije, pero ¿cómo que lo infiere? Eso deben ser muchos textos bíblicos que hablen claramente acerca de esa norma nuestra. Y decía, no, pero hay textos que lo infieren. Y yo, pero ¿cómo que lo infieren? Eso mismo le señalamos nosotros a los católicos, que se atienen a textos bíblicos que infieren y no hablan claro. Me dijo, bueno, Fernando, ¿quieres salir de este problema? ¿Quieres encontrar el texto bíblico? Ya que no lo anotaste durante la clase, ¿quieres que te lo dé? Doctor, por favor, dígame cuál es el texto bíblico sobre el cual fundamentamos ese presupuesto protestante que dice que la Biblia sola basta. Y me dijo, hombre, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hombre, me acordé. Seguro, doctor, recuerdo el texto. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Oh, qué texto hermoso, Dios mío. Dice que la Biblia es inspirada por Dios, y si es inspirada por Dios, viene de Él, y si viene de Él, ¿para qué yo quiero otra cosa? Es verdad que no explicita claramente lo que yo quiero, pero no importa. Lo que yo quiero es un pretexto para no hacerme católico, y esto es maravilloso. Escritura inspirada por Dios, viene de Él, para mí es suficiente, nada más. Me olvido de todo lo demás, que si la unidad de la iglesia, que si tiene que ser visible, católica, apostólica, eucarística, etc. Me olvido de todo. Al fin de cuentas parecía que el demonio me tendía una trampa. No estábamos equivocados del todo. La Biblia es inspirada por Dios, es suficiente por tanto. Llamo a mi esposa, le digo, vamos a celebrar. Ella me dice que vamos a celebrar. Yo le digo, no te preocupes, yo sé lo que vamos a celebrar. Tú simplemente aprovecha la oportunidad que nos vamos. Te voy a llevar al mejor sitio posible. Vamos a tener una cena romántica en el mejor restaurante que podamos pagar. Vamos a escuchar buena música y la vamos a pasar muy bien. Fuimos a celebrar. Después llegué a mi casa, tarde por la noche. Cuando estoy dormitando, escucho una voz. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor audiblemente. Es algo increíble. La voz te viene de adentro, te retumba por los oídos y tú lo escuchas. ¡Es el Señor! Y el Señor me llamó por mi nombre, Fernando. Pensé que eran cosas de mi mente. Estaba entre dormido y despierto. Trato de despertar a Lisette. Le digo, ¿me llamas? Ella me dice que no, que la deje en paz, que quiere dormir. Así que le digo, está bien, sigue durmiendo. Y me quedo despierto. Fue una sensación extraordinaria escuchar aquella voz. Ahora sí estoy despierto y escucho la misma voz. Fernando. Tuve mucho temor. Supe que era el Señor. Me tiro de rodillas al lado de mi cama y digo, Señor, aquí estoy. El Señor me llama la atención y me dice, ¿y dices tú ser teólogo? Yo estaba temeroso y por si acaso le dije, Señor, tú lo sabes. Y el Señor me recriminó audiblemente. Pues no seas irresponsable
profundiza en el texto. Supe que el Señor me hablaba de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El texto bíblico que había esgrimido a mi favor para no hacerme católico. Aquel que decía que la Escritura era inspirada por Dios y yo había deducido que por lo tanto era suficiente. El Señor vuelve y me dice, profundiza en el texto. El jefe había dado una orden. Al otro día, otra vez, al seminario, a la biblioteca, mucho estudio, mucha Biblia y mucha oración. ¿Saben ustedes lo que descubrí estudiando aquel pasaje bíblico? Miren lo que descubrí, voy a resumir y después explico en detalle. Descubrí a partir de ese día que no es posible encontrar en la Biblia una oración o una palabra, una coma, un punto que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Descubrí que esta es la iglesia de la Biblia y que no hay en la Biblia nada que contradiga la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Nada. Y se lo voy a demostrar. Porque de hecho, algunos de ustedes les han arguido con ese texto. ¿A qué se refería el apóstol San Pablo con toda escritura es inspirada por Dios? ¿Saben a qué se refería? Esto provocó otra crisis en mí, porque estudiando me di cuenta que el apóstol no se refería al Antiguo Testamento. Sí, es un problema, porque el apóstol no habla del Nuevo Testamento como escritura inspirada, porque el Nuevo Testamento no existía aún. ¿A qué escritura se refería el apóstol San Pablo? Se refería al Antiguo Testamento. Esto es crítico, porque ustedes y yo creemos que el Nuevo Testamento es inspirado, ¿verdad que sí? Por favor, digan que sí. Gloria a Dios, estoy en la iglesia correcta. Sí, Señor, el Nuevo Testamento es inspirado, pero Pablo no lo dice. Pablo dice que es el Antiguo Testamento, que era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia que él tenía de frente. La Biblia que se cita en el Evangelio más del 90% de las veces es el Antiguo Testamento, traducción griega. El Antiguo Testamento griego, Código de Alejandría o Septuaginta, como le llaman los estudiosos. O sea, la escritura inspirada por Dios no era el Antiguo Testamento según San Pablo, sino el Antiguo Testamento, y además el Antiguo Testamento griego, traducción griega, que era la Biblia de los primeros cristianos. ¿Y qué con eso? Escuchen bien. Que esa Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Ahora el texto que yo arguí a mi favor para no hacerme católico se vertía en mi contra para señalarme a la única iglesia que sí ha perseverado toda la vida en la enseñanza, en la instrucción de que esos 7 libros son divinamente inspirados. Y entonces viene la otra parte de la crisis. Me cuestionaba yo mismo, Señor, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos capítulo 2 versículo 46. Con razón yo no creo que pueda gozar del favor de los santos y los ángeles del cielo a mi favor. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Tobías 12:12. Además de 2 de Macabeos capítulo 15, Jeremías capítulo 15 versículo 1, Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y capítulo 8 versículos 3 y 4. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Fernando, de seguro te hiciste católico.
Qué pena desilusionarles. No me hice católico. Yo no quería hacerme católico. Era que ustedes me caían mal. Ahora los adoro, ahora los quiero. Oro por ustedes. Hice algo. Decidí en adelante vivir como un perfecto hipócrita. Sí, está bien, esa es la iglesia. Pero no me conviene, porque yo estaba bien. Mi esposa me admiraba mucho, estaba muy contenta al ser la esposa del teólogo de su denominación, de aquel predicador, evangelista y pastor. Oh, mi madre estaba tan orgullosa de su hijo y mis hijos estaban tan contentos en aquella iglesia. ¿Cómo yo le iba a decir a mi esposa, mi amor, recuerdas todo el dinero que gasté en estudios porque yo quería ser un buen teólogo y un buen pastor? ¿Recuerdas eso? Pues resulta que ahora no hay teología ni hay ministerio. Lo siento mucho. Yo no podía hacer eso. Y en adelante me da vergüenza admitirlo, pero en adelante viví como un perfecto hipócrita. Hermanos y hermanas, les advierto, aprendan de la experiencia ajena. Si actúas en contra de tu voluntad, si te vas de esta iglesia teniendo conciencia de la institución divina de la misma, todo te saldrá mal. Actúa de acuerdo a tu conciencia. Quédate en el lugar correcto, haciendo lo que tú sabes es correcto. Ya mi predicación ahora era errática. Se me dio la oportunidad de ser pastor interino en una iglesia evangélica unida y allí serví aquella iglesia. Y se me ocurrió hacer una mezcla entre la Eucaristía y el culto evangélico. Y se me ocurrió hablar y enseñar acerca de la presencia real de Cristo en la Santa Cena y de la indisolubilidad del matrimonio. Hablaba de cosas que cree y defiende esta iglesia. Yo estaba muy seguro de estar enseñando cosas católicas. Lo que sí sabía era que aquello es lo correcto. Y yo predicaba y enseñaba lo que entendía era correcto. Rápidamente comencé a tener algunas dificultades en el seminario y en la escuela graduada de teología pastoral, en la cual también enseñaba. Algunos estudiantes me recriminaban y me decían: eso que está usted enseñando es doctrina católica. Y yo le decía: no, esto no es doctrina católica. Yo no quiero saber de la iglesia católica. Esto es lo que dice la Biblia. El ejercicio del ministerio se volvió algo torpe. Hacía cosas que no entendía muy bien. Por ejemplo, recuerdo que en aquella iglesia que serví, se preparó un grupo para ser bautizado y venían los candidatos a ser bautizados. Aquel día preparamos un culto muy bonito. Fuimos a una iglesia que nos prestaron donde había una plataforma enorme y de fondo un baptisterio. Y la noche anterior comienzo a decir: esta gente la voy a bautizar. Y de seguro algunos de ellos han sido bautizados ya, de pequeño. Peor aún, en la iglesia católica. ¿Cómo yo voy a rebautizar a esta gente? No puedo rebautizarles, eso es pecado. Pero ¿cómo yo hago para bautizar a esta gente? Tengo que hacerlo, me comprometí. Se me ocurrió algo. Aprendí de que la iglesia católica, esta iglesia, cuando no está segura de la probidad, de la validez del bautismo conferido, se bautiza por condición. ¿Lo sabían? Cuando no hay certeza, en esta iglesia te bautizan por condición, porque no pueden volver a bautizar. La fórmula es: te bautizo si no estás bautizado. Ese día yo bauticé a todo el mundo, con la excepción católica.
fulano de tal, fulana de tal, con la autoridad que me confiere el Evangelio de Jesucristo, te bautizo si no estás bautizado o si no estás bautizada. Y la gente decía, pero qué cosa extraña es esta. Una pareja hace una cita conmigo porque se quieren casar. Ellos llegan a mi despacho. Primero entra ella. Es que en el Caribe se mueven mucho. Así son en el Caribe. Y vino acompañada por su novio. Creo que era su novio. Honestamente, aquello era un garabato de hombre. El hombre estaba desaliñado, todo escuálido, taciturno. Yo decía, Dios mío, qué espectro de hombre. Pero ella lucía muy enamorada de él. Y ella me dice, porque él nunca habló, él no podía hablar, él ni siquiera podía emitir sonido. Él hacía algo como, era lo único que podía hacer. Pero ese era su hombre. Y ella dice, le hemos pedido cita, pastor, porque queremos casarnos. Era obvio para mí, por razones que no vienen al caso, de que la muchacha no era evangélica. Y le digo, hija mía, yo nunca te he visto en ningún lugar. ¿Asistes tú a alguna iglesia? Y ella me dice con ese orgullo, sí, pastor, yo soy católica, apostólica y romana. Y le dije, pero no entiendo. Si vas a esa iglesia, o si eres de esa iglesia, ¿por qué vienes a donde mí? Yo soy un ministro evangélico. Y ella me dice, ay, pastor, es que en mi iglesia son tan estrictos. Piden cada cosa. Ahora se les ha ocurrido pedirme una cita con el cura 3 meses antes de la boda. Y no podemos esperar porque tenemos prisa. Tal parece que las hormonas se han intensificado en los últimos 20 años de historia de la humanidad. Una desesperación, una prisa. Ahora, ella me dice, haciendo la salvedad, pero no se confunda conmigo, no. Yo soy una católica practicante, porque yo estoy al día en mis sacramentos. Ese es el catolicismo para muchos, estar al día en sus sacramentos. Y añadió, pero mi novio, la cosa aquella que llevó a mi oficina, pero a mi novio, a él le falta algo que en mi iglesia llaman concertación. ¿Qué era lo que le faltaba al novio? ¿El sacramento de qué? Confirmación. Pero la católica, apostólica y romana no sabía que era el sacramento de la confirmación. Y le dije lo que no le hubiera dicho 2 años atrás. Le dije, pero entonces en tu iglesia no te casan porque son muy estrictos y vienes a donde mí para que te case. O sea, yo soy el plato fácil, o sea, el tipo fácil, plato de segunda mesa. Yo soy el parapeto. Mire, jovencita, vaya a su iglesia a casarse. ¿Qué hice? ¿Para dónde la mandé? Señor, ¿qué he hecho? Y todo me salía mal. Lice se extrañaba. ¿Por qué tanto interés? Tantos libros católicos. ¿Por qué tanta investigación? ¿Por qué me desaparecía? ¿Por qué enseñaba de aquella manera? Ella estaba confundida. Y yo también. Confundida no porque el Señor me confundiera, sino porque yo no quería aceptar lo que el Señor quería para mí. Un día, por recomendación de un amigo, voy a una hora santa.
Bendito sea el Señor. Como yo nunca había ido a un evento como ese, me extrañé muchísimo. Era la iglesia de Monseñor Wilfredo Peña. Y si ustedes conocen a Wilfredo Peña, saben la hora santa a la cual yo asistí. Él estaba bellamente revestido, le pasaron lo que me di cuenta luego era un incensario. Adoraban al Señor y hacía despedir humo por las 4 esquinas de aquel altar. Las primeras bancas estaban repletas, todos adoraban. Me di cuenta de que adoraban lo que estaba colocado encima de aquel altar. Y yo miré, vi un aparato metálico y dije, oye, estos católicos son bien idólatras. Están adorando ese canto de metal. Después me di cuenta que no, por sus oraciones y por lo que era evidente de que ellos adoraban una esfera de pan blanco, lo que era pan para mí, una esfera de pan blanco colocado en la parte superior de aquella custodia. Y dije, wow, ¿y qué tal si yo logro demostrar por la Biblia de que estos católicos están adorando un mero trozo de pan y no a Cristo el Señor como ellos dicen? Si yo logro demostrar por la Biblia de que esta gente están adorando algo que no es Dios, yo habré tenido razón al fin de cuentas, y los que me criaron también son verdaderamente unos idólatras. Entonces me habré librado de mi responsabilidad de hacerme católico, porque el Señor no va a permitir que yo vaya a una iglesia idolátrica, pensé yo. Así que muy contento y muy esperanzado, regreso una vez más a la universidad y al seminario y a la biblioteca a estudiar mucho y a orar mucho para encontrar en la Biblia lo que no quería encontrar. Tantos textos, Dios mío. Quisiera tener el tiempo para abundarles acerca de esta riqueza eucarística en toda la Biblia. Miren, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, eran los versículos que yo utilizaba para celebrar la cena del Señor en mi iglesia. Pero el apóstol San Pablo se refiere a esa cena después de los versículos 27 hasta el 32, como presencia real y verdadera, mediante un texto griego, diacrinon, mediante el texto o mediante la palabra griega diacrinon, que significa darse cuenta de la verdad que subyace frente de ti, detrás de esas apariencias que te engañan. Me di cuenta de que San Pablo está hablando de la presencia real. Ves pan, pero no es pan. Sabe a vino, pero no es vino. Diacrinon, tienes que darte cuenta del verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. ¿Y qué me dicen ustedes de San Juan capítulo 6? Más de 40 versículos que nos hablan, nos evidencian la presencia real de Jesucristo en la Santa Misa. Hay gente allá afuera que no ven la Santa Misa por ningún lado en la Biblia, pero aquí en un solo capítulo, el capítulo 6 de San Juan, se dedican más de 40 versículos a hablarte acerca de la presencia real. El Señor en este pasaje es retado, su palabra es negada, resistida, porque el Señor dice que hay que comérselo y hay que bebérselo, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El Señor dice que el que lo ingiere obtiene vida eterna, y la gente no lo quiere creer, la gente lo resiste. Y profundizando en el pasaje bíblico me di cuenta de que la gente se resistía porque creían que Jesucristo era un mero hombre, a lo sumo un milagrero.
Y como era un mero hombre, Jesucristo podía equivocarse. Y como podía equivocarse, Jesucristo podía decir lo que no era verdad. Pero yo sabía, número uno, que Jesucristo nunca miente. Y número dos, que Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice. Y una y otra vez, por más de 40 versículos, el Señor insiste, matiza su punto, enfatiza su verdad. Y dice: pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hay muchos elementos que podemos resaltar de este pasaje. Solamente voy a llamar la atención sobre uno, el versículo 54. Yo estoy leyendo desde los manuscritos del Nuevo Testamento. Hay una colección de manuscritos del Nuevo Testamento llamado Nestlé. A partir de esa compilación de manuscritos del Nuevo Testamento, uno puede abordar el texto original, griego koiné. Y yo estoy leyendo desde el original. Y me doy cuenta de que hasta el versículo 53 el Señor está hablando del que se lo come. Jófage es la frase. Jófage, el que come, como ingerir alimento. Pero es precisamente en ese momento cuando el Señor es más virulentamente contradecido, que el Señor no solamente insiste en su punto, no se muda, no cambia, sino que ahora se hace más intenso. Ahora el Señor cambia el verbo en el versículo 54. Ya no habla de jófage, ahora cambia a jotrogon. Jotrogon. Y cuando leí eso, supe que me estaba metiendo en un grave problema. Ya el Señor no habla del que solo come. Ahora el Señor dice: el que no me muerde, el que no me mastica, el que no me roe con los dientes, ese no tiene vida eterna. ¿Qué más literal lo quieres? ¿Qué más literal yo lo quería? Tan literal habló el Señor, que a partir de ese momento la multitud que le seguía frenética se alejó de él. ¿Qué hizo el Señor? Yo estaba leyendo con mucha emoción. Yo me puse en el lugar del Señor. Yo dije: si esa multitud, que según los expertos es de 10,000 personas, me abandona, yo me voy detrás de la multitud. Ustedes saben lo que es tener una iglesia de 10,000, 12 miembros, 10,000 que le seguían y 12 discípulos. El Señor en cuestión de minutos tenía una iglesia de 10,000, 12 miembros. Y cuando habla acerca de la presencia real, la multitud le abandona. Yo en el lugar de Cristo hubiera ido detrás de la multitud y le hubiera dicho: por favor, no se vayan, no me abandonen, vamos a echarlo a votación. ¿Quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Todo eso yo hubiera hecho. O también le hubiera dicho, así muy evangélico: quédense, no importa lo que cada cual quiera creer, lo importante es que estemos todos juntos, no matter what. ¿Fue eso lo que hizo el Señor? ¿Saben ustedes lo que el Señor le dijo a esa multitud? El Señor no les dijo nada. El Señor se volteó a los 12 que le quedaban, y para que se fueran también les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Que es la pregunta que yo quiero hacer en esta ocasión. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Porque ustedes son listos, gente de Dios, gente sabia, gente que en este lugar, en esta hora, se ponen de acuerdo para contestar como contestó San Pedro, que se levantó para responder por los suyos diciendo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te van a alimentar como te alimentan aquí? ¿En qué lugar el Señor te va a tratar como la niña de sus ojos? Yo no sé ustedes, pero yo
de aquí no me voy. Yo aquí me quedo. Ahora sí te hiciste católico. No puede ser tan bruto. Me temo que sí lo era. Se me ocurrió, voy a matricularme en una facultad de teología católica, que descubrí que había una cerca de mi casa a 10 minutos, en la Universidad Central, casualmente donde trabajo ahora. Las vueltas que da el mundo, ¿eh? Y me aceptan, me dan la bienvenida. Y caramba, los católicos, algunos son buena gente, mira, me tratan muy bien. Me dan la secuencia de cursos para ese semestre. Así que yo miro los cursos a ver en cuál de ellos me iba a matricular. Y descubrí un curso, por lo menos me llamó mucho la atención porque el curso se llamaba Mariología. Mariología. Entonces dije, debe ser el tratado sobre María, porque estos católicos se la pasan siempre con María, 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 María. Me voy a matricular a ver qué tienen esta gente que enseñarme a mí. Sobreviví las primeras 2 semanas. A la tercera semana me encontré un fraile en la biblioteca y me dijo a él así muy emocionado: reverendo, qué bueno que está con nosotros estudiando. Y se ha corrido la voz. Ya sabemos que está estudiando Mariología. Sí, ¿y qué? Me dijo él: ¿sabías tú que uno de los comentarios más bellos que se ha escrito sobre el Magníficat de la Virgen María lo escribió el doctor Martín Lutero? Y pensé, oye, pero qué cura embustero. Martín Lutero no pudo haber escrito nada demasiado bello sobre la Virgen porque él era protestante como yo. Pero el buen hombre consiguió copia y me lo dio y lo leí. Ahí lo decía: comentario al Magníficat de la Bienaventurada Virgen María por el doctor Martín Lutero. Wow, me lo llevé a casa, lo leí. No lo leí, lo devoré. Y desde entonces quedé fascinado con algunas cosas que decía mi padre espiritual sobre la Virgen María. En primer lugar, Martín Lutero confesaba a María Santísima como Madre de Dios. Nosotros 500 años después no creíamos en la maternidad divina de la Virgen. Pero no solamente el doctor Lutero, sino aquellos primeros reformadores, entre ellos Juan Calvino, creían con todas sus fuerzas, porque ellos sabían que negar la maternidad divina era negar la divinidad de Cristo. Pero el doctor Lutero añadía un segundo elemento. El doctor Lutero decía que nosotros hacemos bien en tributar honores a la Santa Madre de Dios. Añadía porque ningún otro ser humano ha tenido jamás una experiencia tan especial con el Espíritu Santo como la Virgen. ¿Por qué? Bueno, hasta el punto de que por virtud de esa experiencia con el Espíritu Santo, el Verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad descendió del cielo, tomando carne de su carne y sangre de su sangre, para a través de ese bendito medio venir al mundo y salvarnos y otorgarnos la reconciliación con el Padre. Palabras del doctor Martín Lutero. Y por eso de la relación del Espíritu con la Virgen yo pensé: ¡wow! María fue pentecostal. No se las iba a dar a ustedes. Si la acababa de descubrir, ella era mía, ahora mía. Me di cuenta de que había sido injusto con la Virgen. Nunca habíamos dedicado una escuela bíblica dominical a ella. Nunca había predicado en 10 años de ministerio. Nunca prediqué sobre la Virgen, ni escuché predicar sobre la Virgen.
Así que yo tenía que corregir eso. Ya que ustedes no saben sobre quién prediqué el próximo domingo en mi iglesia. El sermón de mi vida, perfectamente bíblico. A pesar de aquello, las caras estaban largas. Un silencio sepulcral, raro en un culto pentecostal. Una de las cosas que me enseñaron en el seminario era que contara con una persona que me tomara notas del sermón y después compartía conmigo esas notas, me criticaba, me evaluaba y así mejoraba en mi predicación. Había una hermana que me ayudaba mucho en ese sentido, una hermana muy discreta, muy buena. Y al final del culto me entrevisté con ella y le dije, hermana, ¿qué fue lo que pasó con el sermón? Y él me dijo, ay, Fernando, el sermón estuvo bonito, no lo puedo negar, pero... Le dije, ¿pero qué? Y me dijo, demasiado mariano. Y a mí me molestó, yo dije, ¿pero cómo que mariano? ¿Por qué? Y ella me dijo, es que usted se pasó todo el sermón. María, María, María. María, María, María. María, María, María. Y me dio coraje y le dije, pero hermana, es lo mismo que hago con otros personajes bíblicos. Usted es testigo. Yo he predicado aquí sobre Adán, 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 Adán y no hay ningún problema. Job, 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 Job y no hay ningún problema. Noé, 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 Noé y no hay ningún problema. David, 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 David y no hay ningún problema. ¿Han escuchado ustedes o leído la historia de David? Un mercenario, un mal padre. ¿Sabían ustedes que David consintió el ultraje de una hija de él por un hijo de él? ¿O no se acuerdan acaso del pecadillo contra Urías el Eteo? Yo puedo predicar a este hombre, y lo hago bien, como un ejemplo de cristiano acabado y no hay ningún problema. Hermana, usted es mi testigo. Yo he predicado sobre Salomón, 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 Salomón y no hay ningún problema. ¿Han escuchado ustedes o leído la historia de Salomón? ¿Ah? Un degenerado. Puso altares a los dioses falsos donde gusto y gana le daba a sus mujeres. Y hablando de mujeres, Salomón tuvo 1000 mujeres. Entre concubinas y esposas, Salomón tuvo 1000 mujeres. Increíble. Yo no puedo con una y él tenía 1000. Pero usted me quiere decir a mí que yo no puedo predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios. Ella abrió los ojos y me dijo, ¿no me va a decir ahora que María es también madre de Dios? Una feligres me había hecho una pregunta y yo tenía el deber de contestarle y decirle la verdad. Hermana mía, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, por lo tanto María es madre de Dios. Ahora sí te hiciste católico. No. Es que al fin de cuentas era un buen evangélico y como buen evangélico yo quería sentir bonito, porque ese es el criterio de autoridad allá afuera. El criterio de autoridad allá afuera no es apostólico ni siquiera bíblico, ahora son los sentimientos. Ni siquiera un matrimonio se puede sustentar y depender y limitarse a los sentimientos, mucho menos una relación con Dios. Nosotros queremos una relación segura, fidedigna, verdadera con Dios. Lo sentimos y nos agrada, pero aunque no lo sintamos, sabemos que el Señor está aquí, vivo y operante, obrando el más grande milagro, que es la conversión de los elementos eucarísticos en el cuerpo y la sangre del Señor. Y como yo tenía que sentir, se me ocurrió algo que no debía haber hecho. Lo siento mucho, lo lamento, pero lo hice. Y tengo que ser franco con ustedes.
yo no podía someterme al sacramento de la reconciliación. Pero había descubierto en la Biblia, en San Juan 20, 22 y 23, que el Señor había dado poder a sus primeros ministros para perdonar los pecados de nosotros, los fieles. Eso está ahí, eso es bíblico. Y la única iglesia que asegura tener ese poder es la Iglesia Católica. Si eso es verdad, si esa es la iglesia y si tienen ese poder, yo tengo que sentirlo. Lo voy a hacer. Se suponía que no lo hubiera hecho, lo lamento, lo siento, pero gracias a Dios no sabía que no podía hacerlo. Así que lo primero que hice fue comprar el ritual de la confesión, el que usan los sacerdotes para confesar, ¿no? Edición de lujo. Me costó $80. Después descubrí que habían ediciones más baratas. Por cierto, si algún sacerdote en la concurrencia necesitara un ritual de la confesión, lo estoy ofreciendo baratito. Lo compré y me aprendí el ordinario. O sea, yo me aprendí el sacramento de la confesión completo de memoria. ¿Por qué? Porque yo estaba retando al Señor. Yo me iba a someter a ese sacramento y yo quería que el sacramento fallara. Yo no quería sentir ese poder. Yo no quería que fuera la Iglesia Católica. Por eso quería prepararme bien para salvar mi responsabilidad delante del Señor. Así que me preparo bien y hago lo que se supone tengo que hacer de mi parte. Y si el sacramento falla, de manera que yo no sienta bonito, que no sea por mi culpa, sino por la falta de probidad del ministro y la falta de poder de la iglesia. Eso pensé yo, por eso yo quería prepararme bien y me aprendí el ritual. Y hasta las letras rojas, las que llaman las rúbricas, me las aprendí de memoria. Claro, este pastorcito no va a ir a cualquier iglesia a confesarse, no, tenía que ser una iglesia especial que me mereciera. Número 1, que estuviera bien lejos de mi casa. Número 2, que tuviera posibilidad de estacionamiento bien apartado del templo. Porque yo no quería que el carro mío se viera en el estacionamiento de la parroquia. Comprenderán, ¿no? Número 3, no podía ser cualquier confesionario. No, hombre, por favor. Tenía que ser un buen confesionario. Algo así grueso, que tendiera a barroco. Confeccionado en madera gruesa, noble, sólida, para que no salieran ni los murmullos fuera de aquel confesionario. El confesionario debía tener también rejilla para que el cura no me viera la cara. Además debía tener una puerta o cortina que diera hasta el suelo, porque yo no quería que se me vieran los pies. Descubrí un sitio ideal, entendí yo. La noche anterior hice todo lo que manda la iglesia, porque yo no quería fallar, que fallaran ellos, yo no. Hice un examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda y un nuevo propósito concreto. Estaba preparado. Al otro día me dirijo al lugar de mi peripecia. Allí hago la fila. Me asusto y le pido perdón al Señor. ¿Estoy bien, Señor? Bueno, está en la Biblia, Juan 20, 22, 23. Pero por si acaso, perdóname. Hago la fila de la confesión. Ya había averiguado acerca de los sacerdotes y me di cuenta que ninguno me conocía. Fui al horario de confesión donde pensaba había menos gente, pero había mucha gente, habían unas señoras antes de mí. Yo estoy haciendo la fila con las señoras y las señoras continúan antes de mí. Ustedes me perdonan, pero yo llevo poco tiempo como católico y todavía hay cosas que no entiendo muy bien. Yo soy un católico novato, me perdonan, y todavía hay cosas que no entiendo. Ahora que les hablo a ustedes me doy cuenta de que por lo que vi aquel día que me fui a confesar y lo que he visto la mayoría de las veces, le he comentado a Lisette que yo me temo que en esta iglesia las mujeres son muy pecadoras. Eran mujeres, solo son mujeres. No entiendo por qué se ríen.
Ah, perdón, lo siento, ya caigo en la cuenta. Es que los hombres son santos. No entiendo, ¿no? No, pero atiendan, ahora que estamos ya entrando en calor y nos consideramos familia, lo más que me preocupa es que aparentemente mientras más viejas, más pecadoras son. Ustedes me explican luego. ¿Me lo prometen? Porque yo no entiendo verdaderamente, no entiendo. Yo hago la fila, llega mi turno, entro al confesionario, escondo los pies, cierro la cortina. Y el sacerdote me saluda. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Hermanos, es que eso no está en el ritual. Yo nunca había sido católico en mi vida, yo no sabía cómo responder. Entonces yo me encuentro entre la espada y la pared y se me sale para afuera el pentecostalismo mío de toda la vida. Y le contesto como yo sé. ¡Amén! Y él insiste. Ave María Purísima. Yo le respondo, pues gloria a Dios, aleluya. Ustedes se ríen porque no saben lo que yo pasé. Y me dice, hijo mío, parece que hace tiempo no te confiesas, ¿verdad? Ay, padre, si usted supiera. Hermanos, declaré mi vida. Mis pecados, todos mis pecados. Una confesión larga. Aquellas pobres viejitas se quedaron sin confesar. Fue entonces que escuché las palabras que transformaron mi vida, las palabras que me han traído aquí, frente a ustedes. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío. Yo suspiré un amén, exhalé un amén. Amén. ¿Recuerdan que yo quería sentir bonito? ¿Lo recuerdan? Cuando salgo, cuando me levanto de aquella silla, salí despedido porque yo esperaba manejar un cuerpo de 197 libras aproximadamente. ¿Saben qué? Yo no pesaba nada, yo estaba liviano, livianitito, fresquito por dentro. Me doy cuenta luego de que no soy capaz de coordinar los movimientos de mi propio cuerpo. Siento que me voy de frente, pero también que me alan hacia arriba. Y me descubro a mí mismo caminando de puntillas de forma errática. Bajo la escalera tropecé, me caí, me agarraron, me levantaron y comienzo mi trayecto hacia abajo hacia mi carro. Me doy cuenta de que como tengo que ir hacia abajo, si me mantengo cerca de las verjas de las casas, puedo mantener un rumbo más o menos en la dirección que quería. Así que comienzo a dar tumbos con las verjas de las casas. Y me percato de que las personas que venían en sentido contrario me sacaban el cuerpo, cruzaban la calle. Las mamás cogían en hombros a sus hijos y cruzaban la calle, se iban de mi camino. Me di cuenta de que estaba actuando como un borracho y eso me dio vergüenza. Decía, Dios mío, ¿hasta dónde he llegado? Este ministro va y se confiesa y ahora anda borracho por la calle. Y sigo caminando hacia abajo. Me arrepentí tanto de haber estacionado el auto tan lejos.
Y en aquel momento evangélico al fin me vino el texto bíblico a la mente de lo que me estaba pasando. San Pedro, en aquel gran día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando aquellos incrédulos judíos le acusaban a aquella primera iglesia de estar borrachos, San Pedro se levanta para defender a los suyos y a decir: estos no están borrachos, sino que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Porque aquí hay poder, gloria de Dios, presencia de Dios. Dios mío, ¿qué es esto? Señor, ¿qué tú has hecho? Oh, Dios. Hermanos, el Señor acaba de responder a una preocupación que tengo o tenía. Yo pensaba que al dejar de ser ministro, mis días como predicador se habían terminado. Ahora me doy cuenta de que mis días como predicador recién comienzan. Lisette, estamos en casa, mi amor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿A dónde te vas a ir? Como dice Lisette, nos sabemos realizados, somos plenamente felices
Les digo la verdad, ella lo ha dicho, lo ha anticipado o lo adelantó. No se nos ha hecho totalmente fácil porque no podemos negar lo que hemos sido toda la vida. Y no podemos negar que a veces extrañamos mucho a nuestros hermanos. No les puedo negar de que a veces me siento solo. Porque todavía en mi pecho late un corazón de pastor. Sin embargo, yo quiero solucionar ese problema y yo quisiera llevarme de este lugar algunos buenos amigos, porque Lisset y yo necesitamos amigos, desesperadamente. Ahora, mi esposa y yo queremos sacar de este lugar algunos buenos amigos, pero nosotros creemos que la amistad debe fundamentarse en la verdad y la fidelidad al Evangelio y a su iglesia. Y por lo tanto, tenemos una advertencia a todos aquellos que quieran ser nuestros amigos. Señoras y señores, a todos aquellos que quieran ser nuestros amigos, les advertimos de que frente a Lisset y a mí, frente a nosotros, nunca, pero nunca digan que da lo mismo esta iglesia que cualquier otra iglesia. Nos hacen sentir como idiotas cada vez que escuchamos eso. Lisset y yo hemos dejado atrás lo que dejamos atrás, porque estamos convencidos de que esta es la iglesia de Jesucristo. En este momento, un momento muy especial. Hace unos minutos antes de que estuviera compartiendo Fernando y Lisset, estábamos hablando y en un momento sentí el deseo de orar por Fernando. Y después de orar con él, le dije: el Señor tiene mucho de lo que te ha dado y que todavía no has dado. Dije, no tengas miedo. Has ido empezando porque temes, porque habrá cuestionamiento, por qué se vino a la iglesia, será realmente. Y le dije, no tengas miedo, destápate, sé libre, no tengas miedo. Y hoy podemos confirmar lo que él acaba de decir, que tenía dudas. Pero en este momento yo quisiera, hablando de la duda, aquí hay personas que vinieron a escuchar el testimonio de Lisset y Fernando, que no se reconocen que son parte de la Iglesia Católica. También aquí hay hombres y mujeres que han estado en una lucha de dudas sobre si esta es la iglesia, si es que realmente debemos venerar a nuestra madre, si es realmente que debemos de confesarnos, si es realmente que Jesús está en la Eucaristía. Hay muchas dudas. Si es cierto que el Papa es sucesor de Pedro. Todo este tipo de dudas que nos han hecho quizá pensar que un día iríamos a otra iglesia
dejando esta, hoy yo quisiera que en este momento, si hay alguna persona que ha venido, con todo respeto se lo decimos, de otro lugar, que ha venido de otra iglesia, pero hoy con este testimonio y este compartimiento desea hoy decir: yo quiero formar parte de esta iglesia, yo quiero que hoy sientan que la iglesia que formamos cada uno de nosotros, les damos la bienvenida con un sacerdote que está aquí, el Padre Félix. Pase aquí al frente aquella persona que venía quizás de otra denominación, aquella persona que hoy dice: hoy yo me acerco a la iglesia, hoy yo estoy dispuesto a seguir y a quedarme en esta iglesia. Pase al frente y yo voy a pedir a Lisset y a Fernando que oren por estas personas que en este momento sé que Dios les da la bienvenida juntamente con todos y cada uno de aquellos. No tengas miedo a pasar, hermano, hermana. Si tú tenías dudas de salir de la iglesia, ven. Hoy el Señor te ha confirmado lo que quizás has estado buscando y esperando. Y aquí vemos hombres y mujeres que están viniendo, que están pasando, que están en este momento confirmando en su corazón esa duda que había, y les estamos dando la bienvenida. Son nuestros hermanos. Puedo evitar que me embargue una emoción tremenda, porque ellos son mis hermanos y ahora van a ser más hermanos, porque ahora estamos unidos en un mismo Padre, en un mismo Señor y en una misma Madre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Es Jesús. día de reconciliación, o tratando de complementar su fe católica con otra expresión de fe. Eso está mal. Aquí en la Iglesia Católica lo tenemos todo. 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 Señor, ¿qué sentido del humor tienes? Respondes a mis plegarias y veo con mis ojos personas que se acercan a la comunión de la iglesia. Señor, invoco a tu Espíritu Santo en nombre de Jesucristo, por la mediación de María Santísima, de San José, su castísimo esposo, de todos los ángeles y santos, para pedir a favor de estas personas que se reconocen delante de ti y en un gesto heroico de humildad vienen ante ti para decir: no queremos poco. Toda la doctrina, toda la moral, todo lo revelado por ti, Señor, son personas que te aman mucho. Mira este gesto de entrega y entrégate a ellos para que, llegado el momento, puedan reconciliarse contigo y con tu iglesia. Oh Señor, dame la alegría de que pueda yo ver en el futuro estas personas recibir tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Gloria a tu nombre. Señor, ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis hermanos evangélicos, gente buena, gente muy buena, gente que te ama, gente que cree tu palabra escrita. Gloria a Ayuda a mis hermanos para que puedan llegar a la plenitud de esta maravillosa fe. Tócales, Señor. Sí, Señor. Tócales. bendito sea. Ayúdales. Asísteles. Reconocen que se estaban alejando de ti y de tu iglesia y vienen hasta aquí, Señor, cerca de esta plataforma, a recibir la oración, la asistencia espiritual de mis hermanos. Señor, a todos ellos, alejados de afuera y de adentro, para que sean propagadores de tu verdad, de tu doctrina, de tu revelación,
para que sean embajadores del reino, Sí, Señor. hijos probos de la Virgen María. Ayúdale, Señor, a reconocer a tu Madre Santísima Sí, Señor. como aliada nuestra, aliada de ellos, aliada de la iglesia. Que ellos puedan recibir de Santa María un ejemplo elocuente del cristiano entregado, devoto, que ellos deben ser. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, los alejados de adentro y de afuera, Gracias, Señor. Gracias, Jesús. y los que nos creemos estar firmes. Ayúdanos, Señor, porque somos finitos. Hemos sido creados de materia, carne y hueso. Nuestros sentidos a veces nos engañan y la duda nos acecha. Ayúdanos a todos para que te podamos ser fiel. Invocamos el Espíritu Santo para que Espíritu Santo. imparta el don de la fe Sí, Espíritu Santo. y que ese don de la fe florezca en nuestro corazón Bendito sea. para que seamos cristianos de una sola pieza, entregados a ti, Sí, Señor. sin divagación, sin relativismos, sin sincretismo, sin adulteración de la fe. Sí, Señor. Queremos ser fieles a la novia de Cristo. Hoy en este lugar hemos reconocido que esa novia de Cristo, por virtud del Señor y para beneficio nuestro, es esta Santa Iglesia Católica.